están? Nosotros somos el grupo número 4. Nos correspondió el tema de Retrieval Augmented Generation, el RAG. Básicamente es una generación aumentada por recuperación. ¿Qué significa esto? Significa que le damos unas capacidades extendidas a un LLM. ¿Por qué? Porque en ocasiones la información se generó posterior al entrenamiento del modelo, porque sencillamente requerimos darle un contexto a ese modelo sobre información que no es pública en la organización. ¿Cómo funciona nuestro modelo? Entonces, un funcionario de MediSupply carga la información a un bucket S3. En nuestro caso tenemos dos archivos, uno con preguntas frecuentes sobre la organización, sobre MediSupply en general, y otro con un listado de 10 medicamentos que hicimos que tiene como la ficha técnica para ver los temas de qué componentes tiene y qué temperatura. Entonces, cuando se generan los archivos o cuando se suben los archivos al S3, esto tiene un evento. Ese evento lo que hace es levantar una lambda y la lambda utiliza un modelo de embedding de la versión 2 apoyado por un modelo de AWS que se llama Titan y hace el embedding, la incrustación de esa información en forma de vectores y lo almacena en el mismo S3. Por otra parte, los usuarios de MediSupply, pueden ser usuarios internos o externos, van a un sitio web, acceden desde un CloudFront, tiene restricción para que solo pueda ser accedido desde CloudFront, con un poco de medidas de seguridad, y allí pues llega al sitio web donde está expuesto, digamos, el formulario, ¿cierto? O la interacción del chatbot para que pueda hacer las preguntas. Este sitio web no es estático, pues está en un bucket S3, donde está su index, sus hojas de estilo y sus scripts de configuración. Entonces el usuario genera una pregunta, estaba así al lado de la recibe, pues por detrás un API Gateway. Este API Gateway lo que hace es que levanta una lambda y esta lambda va a hacer una consulta semántica, ¿cierto? También a través del modelo de Titan y con al S3, al index del S3 vector que tenemos expuesto, y la respuesta pues la toma otro modelo, en este caso Amazon Novalai, tema de costos, de despliegue más ágil, y la devuelve a través digamos, del mismo camino y el usuario puede recibir su respuesta. Más o menos lo que tenemos. Tenemos unos servicios transversales como IAN, donde están pues todos los roles, las policies que tenemos. Tenemos el tema de CloudWatch para unos grupos de registros. En este caso tenemos dos, uno para los logs de las lambdas y otro para los logs de la API Gateway, y el modelo de Titan, que es el que utilizamos para el embedding y para hacer el query semántico. Para integrarlo con lo que teníamos, nosotros teníamos un microservicio que creaba el contrato en la blockchain. Eso era un poco manual porque la persona indicaba, ¿cierto? Cuál era la temperatura, ¿cierto? Le indicamos en forma muy manual al microservicio cuál era la temperatura en el cual ese lote se iba a transportar para que lo escriban en el blockchain. Aquí, pues podríamos simplemente que el microservicio va a utilizar este API Gateway como una especie de tool, o este RAG más bien como una especie de tool a través del API Gateway. Va a hacer una respuesta, va a hacer una consulta, perdón, sobre el medicamento, ¿cierto? O los medicamentos que requiere transportar o almacenar, y va a obtener la temperatura de estos siempre y cuando, desde luego, estén en la ficha técnica. Y va con esa información proceder a crear el blockchain y pues ya tenemos el flujo que teníamos anteriormente, ir a escribir y devolver a nuestro event mesh, digamos, esa información para procesarla al interior de MediSupply. Entonces, estos son los elementos que tenemos desplegados, una distribución de CloudFront, el API Gateway, una lambda que en este caso tiene dos triggers, uno del API Gateway cuando se hace un query y el otro es del S3 cuando se sube un documento y genera el embedding. Tenemos los dos buckets de S3, ¿cierto? Los dos buckets de S3, aquí está el del sitio web, tenemos pues unos permisos, unas políticas para que solo pueda ser accedido desde el CloudFront. Tenemos lo del embedding, entonces aquí vemos los archivos donde se cargan y el índice vectorial que es el que se consume, y pues tenemos aquí unas políticas, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestro evento, que es el que levanta la lambda para que pueda hacer el embedding de esos documentos.
tenemos los permisos o los roles que tenemos aquí en la lambda para que pueda hacer esas tareas. Y tenemos los grupos de registro donde se están registrando todos los eventos que estamos haciendo, tanto el del API Gateway, ¿cierto? Como el de la lambda, para tener temas de observabilidad. Y este pues ya es nuestro sitio web estático. Vamos a refrescarlo un momento y aquí vamos a empezar a hacer unas pruebas de interacción para que vean cómo está funcionando. Entonces lo levantamos y pues donde sí que es un asistente, ya nos da unos tópicos específicos en los cuales trabaja. Es información de contexto, igual que la página, sobre digamos, la estructura de Medisupply. Entonces vamos a saludarlo, simplemente vamos a buenas tardes, podemos saludarlo de diferentes formas. La primera se demora un poquito más porque está levantando la landa y aquí nos dice pues obviamente que nos puede colaborar. Entonces, vamos a hacerle unas preguntas, ¿cierto? Sobre, sobre qué es Medisupply. Por ejemplo, aquí son preguntas frecuentes de qué es Medisupply. Y aquí pues Medisupply opera en Colombia, en México, en Ecuador y nos da pues el porcentaje de precisión de la respuesta según lo que hemos dicho. Esta precisión pues obviamente puede variar dependiendo del modelo, del opción de entrada y todo ese tipo de cosas que hay que ir afinando y eso requiere bastante tiempo. Y aquí ya le podemos hacer alguna pregunta concreta, ¿cierto? Sobre nuestro medicamento. Entonces vamos a hacerle una sobre un medicamento que sí está, que en este momento es la temperatura de almacenamiento del acetaminofén. Entonces nos dice que la temperatura de almacenamiento está la información que vamos a capturar, ¿cierto? En nuestro sistema de tools para generar el contrato. Ahora vamos a preguntarle sobre ese mismo medicamento, ¿cierto? Una información como una pregunta muy genérica, como el medicamento existe, nos debe dar una respuesta que efectivamente nos informa o nos da cierta información sobre ese medicamento. Entonces sirve para que los equipos de ventas, por ejemplo, puedan tener un compuesto químico y tener medicamentos, por ejemplo, sustitutos en caso de algún proceso comercial. Si el medicamento no existiese, como es el caso de este siguiente, pues sencillamente nos debería responder que no tiene la información pertinente y eso nos da un control de que ese medicamento no se debería comercializar a través de Medisupply. Entonces no tiene, digamos, la información y es una línea que no tenemos. Y también tiene pues unos controles, ¿cierto? Para información que no es relevante o no hace parte del negocio de Medisupply. Entonces, ¿qué pasa? Va a decir que sencillamente no tiene información sobre ese proceso. Entonces vamos a pasar a nuestra consola y hacer unas pruebitas para que vean cómo funcionaría a través digamos, de la prueba. Ahora, antes quería mostrarles, aquí pues todo lo hicimos en Sonterra con IAC, pues tenemos un repositorio, aquí este es el README, donde explica pues el detalle del proceso, cómo desplegar nuestro servicio, la documentación asociada y digamos que pruebas y cómo debemos hacer. Entonces está todo muy claro allí en nuestro repositorio. Y por último vamos a hacer como las pruebas se les había dicho. Entonces vamos a mirar, nosotros ya habíamos hecho esta misma pregunta en la consola, pues en la parte gráfica, y vamos a hacerlo aquí. Entonces le preguntamos sobre cuál es la información que tiene o la temperatura del acetaminofén, aquí nos responde. Si tienes otra pregunta, entonces aquí nos dice el porcentaje de acierto, que es el 100%, de donde saca la información, le dejamos esta cola pues para que viéramos el LM que está usando para entregar la respuesta y los tokens usados aquí, pues como vemos, no tenemos un tema tan eficiente, toca afinar el modelo, los temas de los chon, pero bueno, digamos que lo dejamos ahí para que viéramos cómo son las salidas. Igual esto es un proceso bastante eficiente en las cuentas que nos da el mismo LLM. Decía que básicamente si utilizáramos 1 millón de requests, esto básicamente costaría como unos $216. Tocaría evaluarlo con la consola de AWS, pero pues podría ser una solución bastante costo eficiente para una empresa pequeña o mediana. Obviamente afinando algunos temas de seguridad que requerirían mayor esfuerzo. Vamos a hacerle otra serie de preguntas. Por ejemplo, esta es la del acetaminofén, perdón. ¿Qué es el acetaminofén? Perdón, creo que se me fue la misma pregunta. ¿Cuál es la temperatura de transporte? Perdón. Entonces vamos a preguntarle un poco sobre qué es el acetaminofén. Como él tiene en su base de conocimiento el acetaminofén, pues nos va a dar una respuesta sobre qué es el medicamento.
Si le pregunto sobre un medicamento que no está, ¿cierto? Vamos a validarlo y nos va a decir que no tiene información. Y aquí lo interesante es que va a ir a una respuesta entre quemada, entre comillas quemada, y eso va a hacer que no gastemos token en los modelos, ¿cierto? Podemos traer varios o más de un medicamento en la pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a preguntar sobre dos medicamentos que sí tenemos en existencia y nos va a dar la temperatura del acetaminofén y de la insulina que tenemos, que en este caso pues sí necesita refrigeración. Y por último, pues vamos a hacerle otra pregunta que no debería tener contexto o no debería responder. Y es una pregunta, digamos, en política, ¿cierto? Entonces está restringido para esos temas y aquí, pues como vemos, funciona correctamente, está respondiendo solamente a las preguntas de negocio y las otras preguntas, digamos, las descarta por defecto sin utilizar token. Y bueno, equipo, eso es todo lo que teníamos para presentarles. En el video 2 miraremos cómo la integración de nuestro microservicio utilizando esta tool del RAR. Muchas gracias.